voy a compartir contigo el día de hoy. Lo voy a documentar y bueno, espero que te entretenga y que te divierta. Ahora mismo estoy en el coche esperando a Diego Valdivia, que está pidiendo la comida para comer después, porque ahora mismo son las 12:15 nomás del día. Ahí viene el tío. Que hoy vamos de concierto, a una boda, a un sitio muy chulo. ¿Qué dices, hermano? Hola, las bolas coloradas. Ay, vamos a meter la tortilla por aquí, ¿eh? Sí. Bueno, vamos poniendo el cinturón. Sí. Por seguridad y para que no nos multen también, vamos, por seguridad por todos lados. Por seguridad de riesgo de vida y por Ahora vamos a recoger, el furgón. por seguridad de esto. Maravilla. El furgón para cargar el piano, cargar los monitores, la mesa digital de 16 canales que ya tenemos, ¿eh? Anda que no. Nuestra tablet, nuestros cables, ya tenemos un par de micros también, cada vez esto va para arriba. La compañía va para arriba, esto no paramos. está condenado al éxito. Hoy hemos entregado ya como último día los papeles para la Diputación de Sevilla, que a ver si entramos ya por fin. Estamos en la Red de Teatro de Madrid. Por cierto, nos han pedido ir para Torrelodones en Madrid para la Asociación del Cáncer, así que a ver si podemos conseguir hacer una actuación allí en beneficio de la Asociación del Cáncer en Torrelodones en Madrid. Puede ser que sea para que lo hagamos en enero, no sé, como tenemos que ir también al Fitur. Guay. Si todo sale bien, vamos al Fitur, pues ya veremos a ver si podemos encajar todas esas cosas. Ahí, nos tiramos una semanita en Madrid. Anda que no. El año pasado nos vimos allí en el Fitur. El año pasado nos vimos en Fitur, claro. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo estoy tirando por aquí porque voy a poner el furgón. Claro. No, pero lo que voy a hacer, voy a dejar el coche en Los Pinos y voy ya por el furgón. O sea, voy ya por el furgón mientras que tú vas bajando cosas. Mejor, vamos adelantando tiempo. Qué festividad, chiquillo. Eso, así funcionan las cosas bien. Yo estoy malusquillo, ¿no? Bueno. Eso que te tiene que bañar con agua fría, Diego. Sí. Para no resfriarte, como hago yo. Cuando hacía más deporte en el campo y tenía más tiempo de la pandemia y demás, me ponía menos veces malo. Claro, hay que salir. Es verdad que te relacionabas menos con la gente en ese momento, pero que ya cuando estábamos el año pasado, que estaba yo también haciendo, tengo que volver a hacer deporte. Claro. Y cuando estaba en la montaña hacía frío y tal, pero como estaba de uno caliente, no. Es que te adaptas. Estaba lluvia, estaba ahí nuevo, llegaba a la casa y nuevo. Claro, es que necesitamos eso, necesitamos salir de las casas. Bueno, ¿y tú has probado quitarte los zapatos en el campo en un césped? Claro, claro. Duro y demás, pero y en la tierra ahí con piedra y todo. La tierra ya además. Yo me la he quitado, estoy un salvaje. Me muera, Diego. Eso es. Dicen que descargan, ¿no? Eso nada más, a mí me pasa de que, a ver, si eres sensible lo vas a notar. Que nada más que pones los pies en el suelo, tío, hace un boom, como que te conecta a algo, ¿sabes? Sí. La verdad que se agradece. Se agradece un montón. Hay que salir de las casas, que las casas son cajas para enfermarnos. Pues sí que es verdad. Te dice uno que está ahora malujillo. Claro, porque lleva... Y fíjate, estoy malujillo y ahora que lo dices, es que llevo varios días sin salir de la casa. Te lo iba a decir ahora. Sí, he estado más encerrado, más momento. Claro. Hay que salir, que le dé a uno el aire, el sol. Que hace frío, bueno, pero tampoco te va a matar una chispita de frío. Deja que te dé un poco. Claro, esta semana tengo que hacer un poquito de deporte, que tengo que entrar en el traje para el concierto del Florida. Bueno, el viernes estamos en el Gastor, ¿eh? El viernes estamos en el Gastor. No lo olvidemos, ¿eh? No se te vaya a olvidar. El viernes día 6 de octubre, ¿no? Nos aparecemos allí y nos llaman, oye, ¿por dónde andáis? ¿Cómo? Digo, espérate, tú aquí no te olvidas. El piano, me da algo, ¿eh? Yo alguna vez he tenido pesadillas con eso, porque era un día normal y corriente y me llaman y me dicen, que te estamos esperando aquí. No es. ¿Cómo? No Miro el calendario, las notas y ahora resulta que sí, que hay un concierto ahí ese día. Tú imagínate.
Uno ve con pesadilla, pisa. Claro, No, vea. qué informalidad. Esa es la cruz del tirón. Madre mía. No, yo sé. No lo he visto. Eso más de una vez habrá pasado. Sí, ¿no? claro, yo sé de más de nunca. Con todos los conciertos que hay, con todas las cosas, pues tú acuérdate Joder. cuando estábamos a tope, es que llega un momento en que tú no sabes, ¿Cómo se me no? ha olvidado decirle a uno que viene, eso ha pasado. Sí, eso sí, se me sí, ha pasado. sí, Dice, sí, sí. hostia, llama a Judy, llama a Mar, Claro. que hay baile, Sí. llama... Sí, a mí me ha pasado, vamos. Porque además tú sabes que muchas veces estamos supeditados a que a última hora te digan, oye mira, pues quiero tal, Claro. o mira que al final el sitio es tal, oye Sí. mira que la hora es tal, mira que al final no va a ser la semana que viene el viernes, va a ser sábado, y cambia algunas cosas y claro, tú todo eso se lo tienes que trasladar al de la empresa del furgón que te alquila, a los músicos, a tu mujer, al niño para organizarte. Organización, hermano. Tienes que mirar si ves. Después, A tope. imagínate que estamos en gira, que es cuando hay muchos conciertos, que suele Sí. ser en primavera, verano. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tú dices, bueno, pero es que al día siguiente, si al día siguiente no hay concierto, pero al día siguiente sí. Imagínate que un sábado tú tienes concierto el lunes y te lo cambias el concierto del sábado al domingo. Pero tú ahora dices, bueno, pero ahora yo, por ejemplo, ¿qué pasa? Que tú antes lo tenías pensado de una forma Claro. y como hay Sí, sí, formatos distintos, porque a lo mejor el sábado vas con el trío y el lunes ibas con violín y cello y ahora te lo cambian y bueno, y resulta que el concierto es en un sitio en vez de en otro, o sea, que tienes que irte hacia el este en vez de hacia el oeste. Y Claro. de verdad que hay que tener en cuenta muchísimas cosas Pues sí. para ir cuadrando sobre la marcha, porque al final esto estamos vivos, esto va cambiando. Esto Claro. no es Sí, aunque 2 más 2 es 4. aunque te organice y te programe, pero dentro de esa organización tienes que ser capaz de la tener flexibilidad. la flexibilidad para adaptarte a cualquier cambio. La rapidez de decir, bueno, pues entonces el furgón los recojo el día anterior, pero me lo quedo tal. Claro. Ahora para recoger a los violinistas hay que ir a tal sitio, hay que decirles que vengan tal, porque si no, ¿sabes? Sí, Eso sí, sí, totalmente. Es que es un follón, que no es... Que parece Pero nos fácil, divierte, ¿eh? pero no- nos divierte. Nos divierte, si Porque no al final- estaríamos aburridos, al ¿eh? final De todo menos tocar y bailar. Claro. Eso es lo que menos. Lo que menos se hace es tocar y bailar. Es verdad, hijo. La verdad que sí, pisa. Oh, la gente, Encima querrán que metamos toda compás y que no se te vaya ni una. Encima, cuando está uno todo el día liado, con Sí, llamadas, claro. facturas. Pero eso, los que altas, bajas, no, postres. eso, los que no saben todo el Una trabajo que hay empresa, detrás. esto es una empresa. Voy a tener que hacer un día de hacer canal de YouTube de esto. Joder, aquí nos acaba de dar el señor Diego Valdivia, nos acaba de dar una masterclass de cómo llevar una compañía, un mini curso. No, es que eso sería lo que hace un road manager, que es lo de que cuadrar un poco lo que son todos los detalles en gira y todos los cambios y los formatos que se llevan y la ruta que se va a coger, donde la gasolinera, pues no todas las gasolineras están abiertas y como sea un pueblo de estos que están perdidos, tienes que tener gasolina suficiente y saber qué gasolinera es 24 horas, qué no, o sea, que hay que tenerlo en cuenta todo. Pues Sí, sí. ahora, por ejemplo, los furgones no es solo el alquiler de... Cuanto más días de alquiler de furgón Claro, tienes. claro. Pero que ya no es solo eso, sino los kilometrajes. Si te pasas y te vas a Madrid, ahí tienes que tener en cuenta a ver qué te compensa más, pagar 4 días de alquiler, porque ahí ya te incluyen 1200 kilómetros, o te vas o 1600 en este caso. O te interesa pagar 3 días y los sobrantes de kilómetros, Claro. porque tienes un límite de... Claro. Así. Al final son muchos detalles para un solo objetivo y hay que tenerlo todos en cuenta. Las personas que no saben de qué va esto, ni el trabajo que hay detrás de todo esto, solo ven el momento que estamos en el escenario. Pero hay que ser consciente y por eso digo que hay que valorar el trabajo de los músicos, de los artistas, de todo el que se dedica al mundo del espectáculo y apoyarlos porque detrás hay mucho trabajo. Trabajamos 24/7, es un no parar. ¿Sabes? Que no solo vamos a hablar que sí porque ya lo tiene todo hecho y se lo están haciendo por detrás. Él no, pero por detrás se lo están haciendo todo. Que esto funciona así. Bueno, familia, ahí os dejo con esta pequeña charla informativa y nada, os envío un beso muy grande y que os quiero. A seguir bien.